Para muchos, el mundo de la moda es un sueño. Luces, pasarelas, lujo, marcas, revistas. Una vida rodeada de glamour y perfección. Pero detrás de esa imagen impecable existe otra historia. Una mucho más exigente, intensa y a veces despiadada. Por eso en el 2006 llega a las salas de cine la icónica película El Diablo se viste de Prada. Una historia que no solo conquistó al público, sino que dejó una marca imborrable en la cultura pop. El Diablo se viste de Prada dejó de ser solo una película para convertirse en un símbolo de ambición, de éxito y del precio que hay que pagar para alcanzarlo. Y ahora, en mayo del 2026, 20 años después, El Diablo viste de Prada 2 llega a los cines. Y con ella, una pregunta inevitable. ¿Realmente necesitábamos esta secuela? ¿O estamos viendo lo que hace Hollywood cuando necesita revivir algo que ya estaba completo? No puedo entender nada de esto. Para entender por qué esta historia impactó tanto, tenemos que ir al origen. Todo comenzó con Lauren Weisberger, una joven asistente en el mundo editorial de moda, que vivió en primera persona lo que significa trabajar bajo presión extrema. Su experiencia no fue inspiración superficial, fue vivencia directa. Largas jornadas, exigencias imposibles y un entorno donde el error simplemente no existía. Cuando decidió escribir la historia no estaba creando ficción, estaba exponiendo una realidad, y eso es lo que hizo que conectara tanto con el público. Porque el personaje de Andy Sash no era solo un personaje, era una representación de cualquier persona enfrentándose por primera vez al mundo real. La primera película no fue solo un éxito, se convirtió en un fenómeno cultural. El personaje de Miranda Priestly redefinió lo que significa el poder femenino en el cine. No era emocional, no era vulnerable, era estratégica. Ella era fría, calculadora, eficiente, y eso la convirtió en un ícono. Pero lo importante es que ella no era la villana. El villano era el sistema. Un sistema que recompensa la perfección y castiga la debilidad. Y por eso Andy solo estaba tratando de sobrevivir dentro de él. Para entender el verdadero impacto de El Diablo viste de Prada, hay que mirar los números. Porque esta película no nació como un fenómeno seguro. Su presupuesto fue de aproximadamente $35 millones, una cifra moderada para Hollywood, especialmente para una película sin acción y sin efectos especiales, y basada principalmente en diálogos, actuaciones y tensión narrativa. Pero aquí viene el dato clave. Para interpretar a Miranda Priestly, Meryl Streep recibió un salario cercano a los $5 millones, y esa decisión lo cambió todo, porque su interpretación no solo elevó la película, la convirtió en un fenómeno cultural. Ahora bien, ¿valió la pena la inversión? Creo que es muy obvio que sí. La respuesta es clara. La película recaudó más de $326 millones en taquilla mundial, multiplicando casi por 10 su presupuesto inicial. Y eso sin contar con la venta en DVD, streaming y derechos de televisión, lo que convierte esta película en uno de los mayores éxitos del cine basado en moda. Pero aquí está otro punto importante. Este éxito no vino de explosiones, ni vino de efectos visuales, vino de personajes. Y eso plantea una pregunta interesante para la secuela. Si la primera triunfó por su historia, ¿puede la segunda lograr lo mismo y en un mundo completamente distinto? Pero si la primera película tuvo una apuesta moderada en cuanto a su presupuesto, El Diablo viste de Prada 2 juega en una liga completamente diferente, porque estamos hablando de una inversión aproximada de $70 a $100 millones, o sea, el doble o casi el triple que la primera. Y esto no es casualidad. Estamos hablando del regreso de grandes estrellas, producción más ambiciosa, marketing global y una industria mucho más competitiva. Pero aquí viene otro dato, las expectativas. Las previsiones sitúan su arranque alrededor de 150 o 200 millones de dólares. Pero aquí es donde entra la verdadera tensión. Una inversión más grande exige un resultado más grande. Y eso cambia completamente la forma en que se juzga la película.
porque la primera fue un éxito inesperado, pero esta está obligada a triunfar. Y cuando una película tiene esa presión, no solo compite con otras películas, compite con las expectativas del público, y esas son mucho más difíciles de superar. Y ahora llegamos al punto clave. Han pasado 20 años, y eso no es solo tiempo, es transformación. El mundo de la moda ya no es el mismo. El Diablo Viste de Prada 2 regresa con las figuras que hicieron icónica la primera parte. Meryl Streep como Miranda Presley, Anne Hathaway como Andy Sachs, Emily Blunt como Emily Charlton y Stanley Tucci como Nigel. Pero aquí otro punto clave. No regresan como los recordamos, porque las revistas perdieron poder, las redes sociales lo cambiaron todo y la autoridad editorial ya no domina como antes. Y eso impacta directamente en la historia, porque ahora Miranda Presley, que antes era el poder absoluto, la figura que definía tendencias y controlaba todo a su alrededor, ahora sigue siendo influyente, pero enfrenta algo que nunca tuvo que enfrentar: el tiempo. Una industria que ya no gira solo a su alrededor y decisiones que ya no dependen únicamente de ella. Ya no es solo autoridad, ahora es legado, y ese cambio, aunque la hace más humana, también la hace más vulnerable. Y aquí está el riesgo: cuando humanizas un mito, puedes romper su magia. ¿Y qué decir del personaje de Andy Sachs? Antes era una joven intentando encajar, insegura, curiosa, en constante transformación. Ahora ya es una mujer formada, con experiencia, con decisiones tomadas y con consecuencias que cargar. Pero hay algo interesante: volver a ese mundo significa enfrentarse a quien fue y cuestionar si realmente avanzó. Por otro lado, vemos el personaje de Emily Charlton. Antes obedecía, vivía bajo presión, buscaba aprobación e intentaba sobrevivir. Ahora ella lidera, es parte del sistema que antes la consumía, y eso cambia completamente su rol. Ya no sigue reglas, ahora las impone. Y por último, y no menos importante, está Nigel. Antes era el equilibrio, el mentor silencioso, el que entendía el sistema, pero también a las personas. Ahora representa la experiencia, el puente entre el pasado y el presente, y posiblemente el único que realmente entiende lo que se perdió y lo que cambió. Y aquí está la verdadera diferencia. No estamos viendo los mismos personajes, estamos viendo lo que el tiempo hizo con ellos. Porque 20 años no solamente cambian una historia, cambia los personajes que la viven. Y eso podría ser lo más interesante de esta secuela, o podría ser su mayor debilidad. Pero aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque El Diablo Viste de Prada 2 no es la primera película que intenta volver después de muchos años. Y no todas lo lograron. ¿De qué estás hablando? Recordamos el caso de Zoolander 2, que regresó 15 años después, con los mismos personajes, el mismo humor, pero el público ya no era el mismo. Resultado: fracaso en taquilla y críticas negativas. Dumb and Dumber 2 volvió después de 20 años, apostando completamente a la nostalgia, pero sin evolución real. Resultado: división del público y poco impacto duradero. Por último está Matrix Resurrección. Una franquicia legendaria no logró convencer a todos porque intentó reinventarse, pero terminó desconectando a parte de su audiencia. ¿Pero qué tienen en común todas estas películas? No es que eran malas necesariamente, es que no justificaron su regreso. Y ese es el problema de las secuelas tardías. No basta con volver, hay que demostrar por qué era necesario hacerlo. What? El público no solo consume historias, las interioriza. Y cuando una historia impacta tanto como la primera, se convierte en parte de la identidad emocional del espectador. Por eso, volver 20 años después es peligroso, porque ya no estás compitiendo con otras películas, estás compitiendo con un recuerdo. Y los recuerdos siempre son más perfectos. La nostalgia es poderosa, pero también engañosa. Nos hace volver, pero también nos hace exigir más. Y ahí está el problema: cuanto más amaste la primera,
más difícil es aceptar la segunda. Al final todo se reduce a una sola cosa. ¿Era necesaria la secuela? ¿Por qué hacer una continuación 20 años después? No es solo continuar, es arriesgarlo todo. El Diablo se viste de Prada 2 ya está aquí, más grande, más moderna, más ambiciosa. Pero la decisión final no la tiene Hollywood. La decisión final no la tengo yo. La decisión final la tienes tú. ¿Valió la pena volver? ¿O algunas historias simplemente debieron quedarse en el pasado? Si te gustó el trabajo realizado y quieres que analicemos otras historias como estas, déjala en los comentarios. Y recuerda que si el cine vive en ti, el cine vive en Movie Tributo.